Bueno, mi nombre es Eloy Moreno, soy escritor, autor de 11 libros ya, 6 novelas y 5 libros de cuentos más infantiles que juveniles. Y bueno, hace unos años era informático, pero hoy en día ya me dedico solamente a escribir, a la escritura, a la literatura. Sí, a mucha gente le sorprende, porque yo estudié ciencias puras, matemáticas, física, química, imagínate, ¿no? No tiene nada que ver. Y después encima la carrera, la de informática, otra vez ciencias. Y de hecho durante muchos años estuve trabajando de informático en empresas, de ayuntamiento. Y lo de escribir no me viene de pequeño, porque yo de pequeño nunca pensé ser escritor. Yo siempre digo que de pequeño quería ser estrella del rock, que me gusta más, no sé, pero no salió bien, ¿no? Al final, aunque la música me encanta, ¿no? Me encanta la guitarra, me encanta tocar la guitarra. Pero vino hace unos 12 o 13 años, quizás porque me encanta leer, y eso me llevó a intentar un día escribir algo, ¿no? Que los demás pudieran leerlo. Y a partir de ahí empecé a presentarme a concursos de relato corto, sobre todo. Y cuando empecé a ganar algún concurso, como que me dio más ánimos. Dije, bueno, pues igual esto se me da bien. Y a partir de ahí empecé ya a irme a la novela. Y mi primer libro, El bolígrafo Gel Verde, pues lo escribí, empecé a publicitarlo, a promocionarlo yo mismo, ¿no? Un poco el hombre orquesta. Y funcionó muy bien y ya poco a poco en los siguientes libros cada vez me fui dedicando menos a mi trabajo de informático y cada vez más tiempo a la literatura y ya hoy en día pues ya me dedico exclusivamente a escribir. Bueno, siempre pensé que, de hecho hay alguna entrevista, ¿no? Que me han hecho por ahí donde se ha subrayado la frase de que yo escribí la novela que a mí me hubiera gustado leer. Y no me refería exactamente a esa novela, sino a la temática, ¿no? Es decir, a hablar de cosas muy ordinarias, muy comunes, ¿no? Pero hablando de otro punto de vista. De hecho, en mis libros, cuando alguien lee una novela mía, siempre coinciden en que podrían estar dentro del libro, es decir, que son cosas muy cotidianas. Lo que pasa es que son cosas cotidianas que muchas veces pues no hablamos, no decimos. Entonces, cuando alguien, lector, ¿no? lo ve en un libro, dice, ostras, esto me ha pasado a mí, o esto le ha pasado a mi hermano, o a mi amigo, o a mi vecino, ¿no? Son cosas muy cotidianas. Y con la realidad se pueden hacer grandes novelas. Yo creo que no hay nada mejor que la realidad, ¿no? Para hacer una buena historia. Todo vino un poco por casualidad, ¿no? Empezaron a a introducir los libros de cuentos que tengo en los primeros cursos, ¿no? De primaria y poco a poco se fue conociendo mi nombre en temas de cuentos, cuentos para entender el mundo, ya empecé a visitar algunos centros y después con Invisible fue ya como fue el boom, ¿no? Porque Invisible trata el tema del acoso, lo trata desde una perspectiva en la que todos estamos incluidos en el problema, los que están, tanto el agresor como el agredido, como los que miramos, los de alrededor, ¿no? Esto hizo que fuera, creo que llevamos ya 4 años siendo el libro más vendido en juvenil, ¿no? De España. Es una barbaridad, ¿no? Cómo se introdujo este libro. Y lo que hago con ellos es, ellos leen mis libros, bueno, después también se introdujo Tierra, como tú bien has dicho, y algunos más. Y ellos lo que hacen es leer el libro y después pues quedamos un día, ahora ya con videoconferencia todo, ¿no? Porque hay muchos, y no me da tiempo a ir a todos los sitios. Y lo que hacemos es comentar el libro, ¿no? Y está muy bien porque me encanta porque se nota que les ha gustado el libro, que no ha sido un libro más de lectura obligatoria. De hecho, muchas veces me dicen, ese primer libro que me obligan a leer que me gusta, ¿no? Esto está muy bien, ¿no? Es una frase que me gusta cuando me la dicen. Bueno, lo de Toledo fue todo un poco casual, ¿no? Ahora mismo ya Toledo para mí es como mi segunda casa. Creo que ya por fin me conozco Toledo, que no es fácil no perderse, ¿no? En las calles. Y todo vino porque un día fui a Toledo de turismo. Y recuerdo que para encontrar un hotel que estaba por el tema, bueno, por el casco antiguo, ¿no? Por la zona de San Miguel, unas callejuelas, ahí los móviles, el GPS no funciona, ahí no hay nada, ¿no? Y estuve mucho tiempo me perdí para encontrar el hotel. Y después empecé a investigar que por qué no hacer una novela en Toledo, porque había muchos libros históricos ambientados en Toledo, muchísimos, pero no había nada contemporáneo, ¿no? Nada del día a día.
Y me pareció, pues, que ya que había tenido esa experiencia en Toledo, ¿no? De perderme por sus calles, que me encantó, me pareció como que estás en otra época, ¿no? Cuando paseas por Toledo, sobre todo por las noches, que no hay gente. Y me pareció un momento, no sé, era el momento de hacer una novela contemporánea en Toledo, ¿no? Una historia muy real, una historia donde una profesora pues conoce a un policía que no es su marido, pero hay algo ahí, ¿no? Entonces, cosas que muchas veces han pasado a la gente, ¿no? Entonces, era una historia de secretos, sobre todo de secretos, de lo que encontramos bajo la alfombra, bajo el sofá. Me parece que una historia sobre secretos era muy bonita ambientarla en una ciudad como Toledo. De momento no, de hecho me he ido a otros países en las últimas novelas. ¿Eh? Me fui a Islandia con Tierra y me fui a Polonia con Diferente. De momento no tengo así... No, porque tampoco fue algo buscado, fue algo un poco que, bueno, pues que surgió en el momento y ya está. Las rutas sí que seguimos haciéndolas porque es algo que hacemos 2 o 3 veces al año, ¿no? Con el COVID paramos, pero continuamos. Pero de momento no tengo así previsto nada. Igual si sale, ¿eh? Como tampoco tengo muy bien claro lo que voy a escribir a la siguiente novela, pues tampoco te podría decir. Bueno, yo es que yo soy medio manchego, que mis padres son de Cuenca, entonces al final es una tierra que me encanta, ¿no? Todo, y los molinos siempre han estado desde pequeñitos. De hecho, cuando íbamos al pueblo de mis padres, ¿no? Que es Motilla del Palancar, pues siempre usábamos los típicos toros, ¿no? Que están ahí, los girasoles, los molinos. Es algo que siempre ha estado ahí, ¿no? Y bueno, con respecto a... Yo me he encontrado molinos, sí, pero al final te das cuenta que no son tan grandes, ¿no? Que al final, pues, los puedes superar. Mis principales molinos fueron al principio, cuando nadie me conocía, intentaba darme a conocer y me ponía a las puertas de las librerías, intentaba que alguien me hiciera caso, que alguien me comprara un libro y a veces funcionaba, a veces no. Fue un año, ¿no? Un año complicado, ahora lo veo en perspectiva, digo, bueno, fue necesario ese año, pero fue un año de recorrerme muchas ciudades, con mis libros a cuestas, intentando darme a conocer. Y bueno, esos fueron mis molinos, ¿no? Pero que al final te das cuenta que tampoco son tan grandes. Pues quizás porque ya no son los típicos cuentos, ¿no? Que siempre veríamos en películas. Son cuentos, primero son muy cortos. En realidad son cuentos muy antiguos, no son míos, ya lo ponen en el libro, no son cuentos de hace siglos. Lo que pasa es que yo lo que he hecho ha sido resumirlos en 1 o 2 páginas, muy cortitos, y un poco adaptarlos bueno, pues a las situaciones de hoy en día, a los personajes, ¿no? Si alguien lee el original de uno de estos cuentos puede incluso parecer aburrido, porque a veces a lo mejor había un cuento que yo lo resumí en 1 página, eran 20 páginas, ¿no? Para contar lo mismo. Entonces, al final yo lo que intentaba es coger la moraleja, y creo que este formato así tan corto, ¿no? Que de repente muchos de los cuentos te dejan pensando, sin saber qué ha pasado ahí, ¿no? Te dejan reflexionando, ha funcionado y entraron muy bien se introdujeron muy bien en los colegios, ¿no? Porque realmente te permiten, pues, contar un cuento o dos al día a los alumnos, que es lo que hacen muchos profesores, muchos maestros por las mañanas. Eso ya hace que empieces el día de otra forma, que te hace reflexionar, ¿no? Y no, nunca pensé tampoco que iban a tener tanto éxito. Al final es un libro de cuentos, ¿no? De hecho, mi principal motivo de escribirlos fue el poder contar cuentos a adultos también, no solamente a niños. Y estos cuentos se pueden contar tanto a adultos como a niños, ¿no? De hecho, la principal razón cuando los publiqué fue que a nosotros, a los adultos, que ya no nos cuentan cuentos, ¿no? Por lo menos pues, por la noche pudiéramos leer un cuento y reflexionar sobre él. Y sobre mi favorito, tengo muchos, ¿no? Quizás el del niño que pudo hacerlo, que es uno que además en muchos colegios lo han puesto, ¿no? Que habla un poco de lo que tú dices, ¿no? A veces del esfuerzo, el tema de no decirle a alguien que no puede hacer algo, es decir, al revés, decirle que puede, porque en el momento que tú dices a un niño que algo no puede hacerlo, pues ni lo intenta. Entonces, este cuento habla justamente de que un niño es capaz de hacer algo muy importante porque no había nadie alrededor para decirle que no podía hacerlo, ¿no? Entonces me parece una metáfora muy bonita, ¿no? Una lección muy bonita, y sé que muchos colegios incluso lo han impreso y lo han puesto en la pared, ¿no? Ese cuento, como decir, sí podéis hacer lo que queráis, ¿no? Y que nadie os diga que no podéis hacer esto. Me preguntan de todo, ¿no? Y al final es muy bonito porque en el momento que arranca uno y arranca otro y arranca otro, ¿no? Y al final empiezan a preguntarte de todo, como tú dices. Igual te preguntan, ¿y tú qué has hecho esta tarde? ¿O qué deportes haces? ¿O cuál es tu deporte favorito, no? Te preguntan de tu vida también. O,
o si tienes familia, ¿no? Esas cosas que también les interesa al final, o cuáles son tus hobbies. Pero bueno, cuando hablamos de los libros, sobre todo, por ejemplo, en Invisible, ¿no? Preguntan mucho si yo sufrí algún tipo de bullying por eso escribir el libro. Yo les cuento que no, ¿no? Que no sufrí ningún tipo de bullying, pero que está ambientado en casos reales, ¿no? De alguna forma. Y que bueno, el hecho de que lo he intentado plasmar también en el libro, ¿no? Que se vea ese sufrimiento del niño, ha sido también porque muchas veces yo me documento con casos reales. Yo hablé con muchos psicólogos infantiles, me contaron. Entonces, al final, cuando les cuento que todo lo del libro es real, los alumnos se quedan un poco impresionados, ¿no? Dicen, ¿esto ha pasado de verdad? Y se quedan un poco, y entonces, y muchas veces te hacen preguntas de si yo conozco a los personajes, si no los conozco. Sí, siempre, ¿no? Es muy típico eso. Ellos creen que a lo mejor yo conozco a todos los personajes de mis libros, ¿no? Les digo que no, que me los invento también, ¿no? O cuánto tiempo tardo en escribir un libro. A lo mejor les digo un año y claro, depende de la edad que tengan, para ellos un año es media vida. Es como para nosotros. Entonces, sí, al final salen y muchas anécdotas, ¿no? Una vez recuerdo, además al final te ríes, ¿no? Recuerdo que una chica, creo que era primero de la ESO, no me acuerdo de dónde era, o más pequeñita, me preguntó si yo que viajaba tanto y que conocía tantos escritores, si yo había coincidido con Cervantes algún día. O sea, que son cosas que a veces la profesora no sabía dónde ponerse, ¿eh? Se puso así. Pero bueno, que al final son muy divertidas, ¿no? Y que salen muchas anécdotas. Bueno, al final es preguntarles a ellos, y creo que muchas veces no se hace, ¿no? Que es tan sencillo como preguntarles, cosa que parece que no se quiere hacer nunca. Lo digo porque al final eso de que los jóvenes no leen, bueno, es muy discutible. Yo conozco un montón de Instagram, un montón de cuentas que hay de libros, ¿no? Hay gente que son influencers de libros y le siguen miles de personas y comen un libro y lo leen un montón de gente. ¿Y cuántos jóvenes leen Harry Potter, que son una cosa así, y se las han leído todos? O sea, eso es discutible, que no leen. Yo creo que leen mucho, ¿no? El problema es lo que les obligan a leer. Ahí está el problema, ¿no? Que muchas veces, cuando tu primer contacto es con un libro que está escrito hace 5 siglos, 3 siglos, 2 siglos, y que no contacta contigo para nada, eso ya es como poner una piedra, ¿no? En el camino. Entonces, yo este debate lo he tenido muchas veces, ¿no? Y al final son los propios lectores. De hecho, recuerdo una chica que tiene, creo que 10.000 seguidores y que lee prácticamente 3 o 4 libros a la semana. Ella misma me dijo un día, dice, yo muchas veces tengo que sacar tiempo para leer lo que me ponen en lo que me obligan a leer, que es lo que no me gusta, para poder leerme después los 4 o 5 libros a la semana que me gustan. Entonces eso te hace que pensar mucho, ¿eh? Te hace que pensar mucho. Yo también pienso, esto lo hablé muchas veces, que yo no creo que Cervantes escribiera El Quijote para chavales de 12 años, no lo creo, ¿sabes? Entonces, si en su época no lo hizo, imagínate ahora, aún menos. Entonces, yo creo que es cambiar, ¿no? Mis libros, como te has dicho, Tierras, lo están leyendo en institutos y están encantados, El Regalo también, Invisible también, porque habla de cosas cotidianas para ellos. Entonces, están dentro. El tema es intentar siempre los clásicos, ya tendrán tiempo los clásicos, estarán siempre ahí, ¿sabes? El tema de los cuentos, yo creo que es una herramienta ideal para que alguien aprenda algo sin saber que lo está aprendiendo, ¿no? Me parece, a ver, muchas veces tú puedes decirle a alguien, esto no lo hagas por esto no lo hagas por lo otro, ¿no? Vale, si le entra por aquí, le sale por aquí y se queda un poco igual de alguna forma, ¿no? Pero si lees un cuento, siempre te acuerdas de ese momento y dices, ay, mira, esta situación es igual que la que leía aquel cuento, ¿no? En el que se valoraba esto, no se valoraba lo otro, ¿no? Por ejemplo, un cuento que hay en el que, siempre recuerdo que hay una rosa y había un sapo, ¿no? Que el sapo era muy feo, la rosa era muy bonita, pero al final cuando el sapo se va, pues que se comía las hormigas era el sapo y las hormigas se comían la rosa, ¿no? Entonces se da cuenta la rosa de que le hacía falta a esa persona, y aunque fuera ese animal, aunque le molestase a veces, ¿no? Y eso pues al final te dice, bueno, es verdad que a veces hay gente que está ahí y no valoramos lo que hace hasta que se va, hasta que no está con nosotros. Entonces, acabas de enseñarle eso con un cuento y eso se queda mucho más que decirle a alguien, valora lo que tienes, valora lo que tienes. Al final no se queda, ¿no? Pero en cambio el cuento sí. Yo creo que por eso los cuentos han ido, bueno, durante siglos, siglos y siglos y seguirán estando ahí, porque son pequeñas enseñanzas que se te meten en el cuerpo de otra forma, ¿eh? No es como un imperativo, sino que lo tienes como un disfrute, ¿no? Al leer. Sobre lo que me motiva, muchas veces no lo sé. Yo ahora mismo no sé de qué voy a escribir la siguiente novela, no tengo ni idea,
pero siempre son cosas que de alguna forma me han afectado a mí. Por ponerte un ejemplo, lo de Toledo, por ejemplo, pues me perdí por esas calles, me generé me generé un momento de tensión, ¿no? Por perderme y después un momento de felicidad por perderme esas calles tan bonitas. Y eso me hizo tener algo dentro y de ahí salió un libro. Lo de Invisible, por ejemplo, parecido, ¿no? Una amiga mía sufrió bullying, me lo contó, me impactó tanto esa historia que a partir de ahí surgió el libro. Siempre son como cosas que me han contado o que he escuchado que de alguna forma me han tocado dentro. No sé cuándo, ni dónde, ni cómo me tocan, pero me revuelven para decir, aquí hay que contar desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. Y así es como se es el libro. Un poco hablando de lo que estamos hablando ahora del tema, ¿no? Que pregunte, yo creo que muchas veces no se hace. Y cuando he ido muchas veces a institutos te das cuenta de que como que es una rueda, ¿no? Que ya vienen estos libros impuestos desde hace 10 años, pues seguimos con los mismos, cuando realmente, de verdad que yo conozco pasiones por los libros. Cuando voy a institutos presencialmente, gente viene nerviosa con el libro diciéndome que le ha encantado, que la primera vez, ¿no? Que ha sentido algo en un libro, que no sabía que con un libro se podía disfrutar. Digo, claro, si es que lo primero que hay que hacer con un libro es disfrutar, no obligar, sino disfrutar, ¿no? De hecho, yo siempre propongo que, esto es más complicado para el profesor, lo entiendo, pero siempre propongo que no obliguen a leer un libro, sino que den una lista de 5, 6, 7, 8 y que se elija, ¿no? De ahí cada uno el que prefiera, porque a uno le gustará más la ciencia ficción, otro le gustará más y quizás el primer contacto pues podría ser también un poco que sea el alumno el que elija. Eso, cuando tú has elegido tu libro, cuando lo has elegido tú, te lo lees, porque lo has elegido tú, ¿sabes?